Bueno, eh, buenas tardes, espero estén bien todos y todas. Bueno, como les dije, Jerry pues está esta semana en Guatemala, si es que no me equivoco, en un congreso de física médica. Entonces, pues bueno, ustedes no tuvieron clases y me dice él que él lo que les dejó fue un video explicando como los conceptos de flujo eléctrico pero que el video no tenía la parte de ejercicios. Entonces lo que vamos a ver hoy nosotros son varios ejercicios de flujo eléctrico para que ustedes no pierdan como esa lección y también pues practiquen un toquecillo. Como también les dije la semana pasada, los ejercicios que yo les voy a enviar la solución y del libro durante el fin de semana también van a ser de pura ley de Gauss para que este tema quede pues bastante reforzado. Que yo sí diría que flujo eléctrico es un tema que sí jode bastante en el primer examen en el sentido de que es un tema que muy probablemente entre así directamente. Deja compartir. Ok. Bueno, dicho eso, entonces comenzamos. Como les dije, todos los ejercicios hoy van a ser referentes a la ley de Gauss aplicados en lo que sería campo flujo eléctrico y un poquito de campo eléctrico entre comillas, porque bueno, es un concepto que no se deja escapar. Con ciertos ejercicios dan por un hecho que ustedes ya vieron el video que mandó Jerry y que también tenemos claro lo que vendría siendo el concepto de una superficie gaussiana, que sería pues una superficie cerrada por la que existe un flujo eléctrico. Entonces, con eso dicho, comenzamos. Son 6 problemas que tenemos para hoy. El problema uno dice, las tres esferas pequeñas que se muestran en la figura tienen cargas de 4 nanocoulombs, menos 7,8 nanocoulombs y 2,4 nanocoulombs. Nos piden A, que calculemos el flujo neto a través de cada una de las siguientes superficies cerradas que se ilustran en la sección transversal de la figura. Y B, que para las respuestas del inciso A, si esto depende de la manera en que está distribuida la carga de la esfera y por qué o por qué no. Entonces, como pueden ver, lo que tenemos en el dibujo aquí son tres partículas, tres cargas que están encerradas en diferentes superficies. Aquí yo les hice con colorcitos. Y en la derecha tenemos un resumen de cómo es que se separan estas superficies. Entonces, por ejemplo, la superficie 1 contiene a la carga 1, la superficie 2 contiene a la carga 2, la superficie 3 a la carga 1 y la carga 2, la superficie 4 contiene a la carga 1 y la carga 3, y la superficie 5 contiene a todas las demás superficies. Ok, lo que ocupamos saber para resolver este problema, que es directamente cuánto, cuánto vale el flujo eléctrico, es que lo que dice la ley de Gauss es que el valor del flujo eléctrico para una superficie gaussiana va a ser la carga total que esté dentro de esa superficie dividida entre la permeabilidad en el vacío, es decir, el medio en que existe esta figura 3D. Esa permeabilidad en el vacío se nota como epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es una constante, tiene un valor de 8,85 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado, dividido entre newtons por metro cuadrado, que es un valor que ustedes siempre van a tener, siempre se les va a dar en las fichas, pero pues es importante recordar que eso es lo que vale. Sabiendo esto, entonces, empezamos con el paso 1, que sería para la superficie 1. La superficie 1, como vimos, solo tiene encerrada la carga 1. Entonces, la carga encerrada, el valor de la carga encerrada sería precisamente ese valor, la carga 1, que yo aquí lo pongo en coulombs para facilitar las unidades en vez de nanocoulombs, que sería, pues, elevarlo a la menos 9, sí. Entonces, tenemos ese valor, el de la carga 1, que sería positivo, dividido entre el valor de epsilon sub 0 o la permeabilidad en el vacío. Y con eso nos da que el flujo eléctrico para esa superficie 1 va a ser de 452 newtons por metro cuadrado entre coulomb. Para la superficie 2, el proceso es el mismo, solo cuenta con una carga dentro de la superficie. Así que cogemos el valor de la carga, lo dividimos entre epsilon sub 0, que yo no voy a estar poniendo el valor cada vez porque es un toque molesto de escribir. Entonces cogemos ese valor, lo dividimos entre epsilon sub 0 y nos da que esto sería menos 881 newtons por metro cuadrado entre coulomb. Ok, para el caso de la superficie número 3 ya tenemos algún toque diferente, porque la superficie número 3 tiene dentro de ella la carga 1 y la carga 2.
Entonces, lo que hay que hacer cuando nos hablan de carga encerrada es unir estas dos cargas, tenemos que sumarlas. En este caso, se restan porque la carga 2 tiene valor negativo, pero si fueran las dos positivas, se suman. El denominador va a seguir siendo epsilon sub 0, eso no lo alteramos, entonces lo único que hacemos es coger los 4 coulombs de la primera carga y restarle los menos 7,8 de la segunda carga. Dividimos entre epsilon sub 0 y eso nos da un valor de menos 429 newtons por metro cuadrado entre coulomb. Para la superficie número 4 vamos a aplicar pues una metodología parecida, nada más que esta vez sería para la carga 1 y la carga 3, que en este caso las dos son positivas. Entonces las sumamos y tenemos el numerador va a ser el equivalente a la carga encerrada dentro de esta superficie. Nuevamente dividimos entre epsilon sub 0 y esto nos va a dar 723 newtons por metro cuadrado entre coulomb. Para la carga número 5, para la superficie número 5, que sería lo que encierra todos los demás, sí, todas las demás cargas, pues lo que tenemos que hacer para tener la carga encerrada es sumar todas las cargas. Entonces en este caso sumaríamos la de 4, sumaríamos la de 2.4 y restaríamos la de menos 7,8. Dividimos entre epsilon sub 0 y nos da que esto sería un valor de menos 158 newtons por metro cuadrado entre coulomb. Y esto que estamos sacando es el flujo eléctrico neto en cada una de las superficies por separado. Lo que pregunta el inciso B es que nos preguntan si las respuestas del inciso A dependen de la manera en que está distribuida la carga o de qué dependen. Y la respuesta a esto viene directamente de la ley de Gauss. Aquí yo lo pongo textual para que no haya como interpretaciones diferentes, que aquí quede. Y es básicamente que lo único que importa para la ley de Gauss es cuánta carga haya dentro de la superficie gaussiana, dentro de la superficie encerrada. No importa dónde esté, no importa cómo se distribuya, lo que le importa a la ley de Gauss es cuánta carga está encerrada en esa superficie. Los ejercicios que yo traje van a ponerse progresivamente como más complicadillos, porque estos no los elegí yo, estos me los pasó Jerry, entonces la idea es como que cada uno va como utilizando un poquito de lo que vimos en el pasado. Para el ejercicio 2 nos dicen que en cierta región del espacio el campo eléctrico E es uniforme. ¿A qué se refiere con cierta región del espacio? Significa que en el vacío, en el espacio, puede haber un cuadrado, puede haber un cubo, puede haber una pirámide, puede haber absolutamente lo que sea, pero que en esa región, en esa figura, el campo eléctrico es uniforme. Entonces, el inciso A nos dice que utilicemos la ley de Gauss para demostrar, Jesús no sé escribir, demostrar, perdón por eso, que utilicemos la ley de Gauss para demostrar que en esa región debe ser eléctricamente neutra. ¿Qué significa que sea eléctricamente neutra? Eléctricamente neutra significa que no hay flujo. No hay flujo eléctrico en esa región, en esa figura. Entonces lo que tenemos que hacer es demostrar que no hay flujo o por qué es que no hay flujo, cómo es que no hay flujo. Y nos preguntan B, lo contrario es verdadero. Es decir, en una región del espacio donde no hay carga, el campo eléctrico debe ser uniforme y que expliquemos por qué. Ok, entonces aquí no tenemos que meternos con números, sino que tenemos que meternos un poco con la teoría de la ley de Gauss y hacer una demostración. Entonces, lo primero que tenemos es que el campo eléctrico nos dicen que es uniforme. Y después nos dicen que lo que tenemos que demostrar es que la superficie es eléctricamente neutra. Si nos dicen que es eléctricamente neutra, significa que no hay flujo eléctrico. Ok, entonces ahora tenemos que ver cómo relacionamos esos dos conceptos. La expresión más pura de la ley de Gauss, la más teórica, es que el flujo eléctrico dentro de una superficie gaussiana va a ser a la integral de recorrido de todo ese campo eléctrico por toda el área que se expande la superficie. Eso es como la versión más pura de la ley de Gauss. Pero nosotros podemos recordar que la fórmula que vimos en el ejercicio pasado es que el flujo eléctrico de una superficie también puede ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Entonces nosotros podemos decir que la integral de recorrido de ese campo eléctrico por ese diferencial de área, esa diferencia de área, va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Aquí yo hago una pequeña anotación, que es que como nos dicen que la superficie es eléctricamente neutra, que el flujo eléctrico tiene que ser cero, nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que ese sea cero. Y la forma de hacer eso es decir que la carga encerrada es cero.
ya que epsilon sub 0, pues al ser una constante, no va a cambiar nunca. Entonces, si nosotros hacemos que esa carga sea cero, el flujo va a ser cero. Ok, entonces lo que tenemos ahora es definir la carga, básicamente de qué está hecha. ¿Cómo hacemos que esa carga sea cero? Una carga se puede expresar como la integral de ρ por el diferencial volumétrico. O, en otras palabras, lo que está dentro de la integral es la densidad volumétrica de carga. Básicamente, cómo varía la carga en el volumen de la figura esté, pues, con la que estemos tratando. Este ρ, este diferencial volumétrico, que ρ es esta P por si no lo sabían, este diferencial volumétrico es lo que nosotros tenemos que hacer cero, porque es lo que nos va a hacer que en cualquier figura, en cualquier volumen, en cualquier plano, esa carga sea cero y por ende ese flujo eléctrico sea cero. Porque el diferencial de volumen nosotros no podemos hacerlo cero porque estaremos diciendo que no hay figura. Y pues eso no es correcto porque el mismo problema nos están hablando de que existe un espacio. Entonces ese ρ es el componente más primordial que nosotros podemos cambiar para que todo el proceso se haga cero. Entonces, definiendo que ese ρ es cero, nos va a hacer que la carga sea cero. Cuando la carga es cero, podemos ya ponerlo todo en una línea recta, que ρ siendo cero, aquí yo lo puse como en términos bonitos, pero incluso ustedes lo pueden explicar con palabras. Básicamente diciendo que si ρ es cero, la carga va a ser cero, y al la carga va a ser cero, esa integral de recorrido, pues va a ser cero. Y como es cero, se prueba que el flujo eléctrico del espacio que se menciona es neutro. Es decir, no hay flujo eléctrico. Para la sección B, que nos preguntan lo contrario, Dios, es que yo no sé escribir. La ausencionality. Perdón, qué vergüenza. Lo que quiero decir ahí es que la respuesta para el punto B es que la ausencia de carga en una región no implica que el campo eléctrico sea uniforme. ¿Por qué es esto? Porque el campo eléctrico puede variar debido a cargas externas a la región. Es decir, si nosotros tenemos un cubo, que por ejemplo, aunque no haya cargas y no haya flujo eléctrico dentro del cubo, si cerca del cubo hay un anillo que tiene flujo eléctrico y tiene campo eléctrico, eso va a alterar cómo se mueve el cubo. Entonces, si bien es cierto, el flujo eléctrico es neutro dentro de la figura, eso no significa que el campo eléctrico no varíe por los factores exteriores. De verdad, qué pena con mi falta de capacidad lectora y para escribir. Para el punto 3 tenemos una figura que vamos a ver todo el resto de la lección, que es este cubo, que es lo que vamos a ver para el resto del problema, solo que de maneras diferentes. Ok, lo que tenemos para este cubo es que nos dicen que hay una carga puntual de 9,6 microcoulombs en el puro centro del cubo, con lados cuya longitud mide 0,5 metros. Es decir, como es un cubo perfecto, todos los lados miden 0,5 metros. Y en el puro centro del cubo está esa carga de valor 9,6 microcoulombs. Entonces nos dicen cuál es el flujo eléctrico a través de una de las 6 caras del cubo. Cualquiera de las caras del cubo, no nos importa. Y cómo cambiaría la respuesta si los lados, en vez de 0,5, midieran 0,25. Entonces, ok, volvemos a empezar por las dos fórmulas principales que tenemos para la ley de Gauss cuando se trata de campo eléctrico. Perdón, de flujo eléctrico. La primera, la grande, la primordial, ¿verdad? La de que el flujo eléctrico es igual a la integral de recorrido del campo eléctrico por el diferencial de área. Básicamente no nos sirve para ni mierda aquí, porque no tenemos ni un valor de campo eléctrico, ni tenemos, bueno, sí podemos sacar un diferencial de área, pero no hacemos nada sin el valor del campo eléctrico. Pero sí tenemos una carga puntual. Sabemos que es la única carga que hay en este cubo y es coincidentemente la carga que está encerrada dentro del cubo. No quería hacer eso, jiji. Entonces, lo que podemos usar es la segunda fórmula de que el flujo eléctrico va a ser esa carga encerrada dividida entre epsilon sub 0, entre la constante de permeabilidad en el vacío. Y pues esto es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a decir, flujo eléctrico total dentro del cubo va a ser igual a la carga encerrada, que ya nos dan el valor, 9,6 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre epsilon sub 0, permeabilidad en el vacío, 8,85 por 10 a la menos 12 coulombs a la 2, dividido entre newton por metro cuadrado. Hacemos la división y esto nos va a dar que el flujo total dentro del cubo
va a ser de 1,084 por 10 a la 6 newtons por metro al lado sobre coulomb. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en flujo total? Porque el inciso A lo que nos dice es puntualmente cuál es el flujo eléctrico a través de una de las 6 caras del cubo. Entonces, lo que tenemos ahorita mismo no lo podemos presentar como respuesta. Eso es básicamente una trampilla para que... Eso es una pregunta de marca con X, para que ustedes se vayan rápido y no pongan atención. Se lo digo porque pues esto ha pasado. Lo que tenemos ahorita es el flujo total, pero nos interesa el flujo en una de las 6 caras. Como nos especifican que el lado del cuadrado es 0,5, sabemos que todos los lados miden lo mismo, es un cubo perfecto. Es decir, todas las caras van a ser iguales, entonces lo único que tenemos que hacer es dividir ese flujo total entre la cantidad de caras que tiene el cubo, que en este caso pues, son 6, es un cubo. Entonces dividimos ese flujo total entre 6. Y con esto sabemos que el flujo eléctrico en cualquiera de las caras va a ser de 1,81 por 10 a la 5 newtons por metro cuadrado entre coulomb. Para el caso del inciso B, lo que nos preguntan es si cambiaría algo si cambiamos la medida de este lado. Y pues la respuesta es que no, porque el cubo no tiene influencia sobre los cálculos. El flujo a través de una de las caras, en este caso solo está dependiendo de la carga en el centro del cubo. Entonces, por más que nosotros modifiquemos ese valor, nunca va a alterar cuál es el flujo eléctrico que estamos sacando, porque estamos sacando el flujo eléctrico total de la figura a partir de la carga y no nos estamos metiendo con el área ni con los lados. Estos son como los tres facilitos, por así decirlo, directos. Y esos son, los siguientes son los próximos tres, que tienen como más truquillos y son los que Jerry me pidió que viera. El primero lo que nos dice es que se tiene una lámina plana de forma rectangular con lado de longitud 0,4 y 0,6, un romboide básicamente. Nos dicen que la lámina está inmersa en un campo eléctrico uniforme de magnitud 75 newtons entre coulombs dirigido a 20 grados con respecto al plano de la lámina. Encuentra la magnitud del flujo eléctrico a través de la lámina. Este problema nos sirve para ver un concepto muy importante. Este concepto es el de el vector natural de un plano. ¿Qué es el vector natural de un plano? El vector natural de un plano es el vector que va a ser perpendicular a la dirección del plano. Es decir, para este tipo de plano, por ejemplo, va a ser un vector que está saliendo en esta dirección y va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie del plano. Esto va a ser lo que llamamos el vector natural de un plano. Todos los planos tienen vector natural, todas las superficies tienen vector natural y siempre se cumple esto. Es el vector que va perpendicular con la dirección del plano. ¿Por qué es importante esto? Porque en este tipo de figuras, si nosotros vamos a sacar cuál es el flujo eléctrico, lo que tenemos que hacer es multiplicar el campo eléctrico que se nos da por el área de la superficie por el coseno del ángulo. Pero ¿cuál es este ángulo? No son los 20 grados que nos dan, sino que este ángulo es el ángulo que se forma entre el vector normal y el campo eléctrico. Entonces, si sabemos la definición de lo que es un vector normal, y sabemos la forma que tiene, nos dicen que el campo eléctrico está a 20 grados, como decir, por arriba de la superficie. El vector normal estaría por acá, iría en esta dirección perpendicular, y lo que formaría entonces aquí sería un ángulo de 70 grados. Este ángulo de 70 grados es el ángulo que se forma nuevamente entre el vector natural, voy a hacer aquí la n. Jesús, se me está muriendo esta vara. Este ángulo entonces sería el vector natural, que es perpendicular a la superficie, con el campo eléctrico. Esos 20 grados nos los dan básicamente para que nosotros completemos el ángulo de 90 grados y podamos decir, ok, son 70. Ese es el coseno que tenemos que utilizar. Entonces, ya sabiendo cuánto vale este ángulo, cuánto vale este coseno, podemos plantear la fórmula. Porque nos dan ya en el enunciado el valor del campo eléctrico. Y en el caso del área, pues es un romboide, es lado por lado. Entonces tenemos que multiplicar simplemente los dos lados que nos dan 0,4 por 0,6. Multiplicamos los 75 newtons sobre coulombs que nos dan en el resultado, perdón, en el campo eléctrico.
Y por último, lo multiplicamos por el coseno de 70 grados, que es el coseno del ángulo que nos interesa, nuevamente, entre el campo eléctrico y el vector natural del plano. En algunos casos también a vector natural se dice vector normal, por si lo encuentran por ahí. Bueno, esto nos va a dar que el flujo eléctrico para esta superficie entonces va a ser de 6,16 newtons por metro cuadrado entre coulomb. Este problema está aquí porque una forma extremadamente fácil de perder puntos aquí es que ustedes, como les dan un ángulo de 20 grados, uno simplemente mete ese ángulo de 20 grados y ya está, básicamente se la peló con el problema. Pero este concepto de vector normal lo vamos a utilizar bastante en este problema que sigue, porque es un concepto como bastante importante para todo el tema de flujo eléctrico, porque el vector normal, en el caso de figuras de este tipo, de estas superficies, nos va a decir la dirección a la que este flujo eléctrico se está moviendo, para qué lado está saliendo. Un ejemplo de esto entonces va a ser el problema número 5. Nos dicen que un cubo tiene lados de longitud de 0,3 metros. Se coloca con una esquina en el origen del plano cartesiano y el campo eléctrico no es uniforme, pero está dado por la expresión de que el campo eléctrico es igual a menos 5 newtons sobre coulomb por metro por x en dirección y, más 3 newtons sobre coulomb por metro por z en dirección k. Recordemos que cuando nos hablan de direcciones, y es x, o sea, y es la dirección del plano x, del eje x, k es dirección en el eje z y j sería dirección en el eje y. Entonces nos preguntan el flujo eléctrico a través de cada una de las 6 caras del cubo y que determinamos cuál es la carga eléctrica total dentro del cubo. Si se fijan, es en cierta medida hacer un poco el problema del otro cubo, pero al revés. Aquí estamos primero obteniendo flujo eléctrico en cada lado y sacando la carga en el centro. Ok, entonces tenemos que el dibujo del cubo, tenemos cuál es cada cara. Yo aquí les puse en palabras también para, digamos, para que no se perdiera, porque yo honestamente me quedé en dibujo técnico. Que tenemos que la superficie 1 va a ser el lado izquierdo del cubo, la superficie 2 va a ser arriba, la superficie 3 va a ser la derecha, la superficie 4 va a ser la parte de abajo, el superficie 5 va a ser el frente y la superficie 6 va a ser la parte de atrás. Ok, vamos a ahora ver un detalle muy importante. La expresión para campo eléctrico que nos dan, al igual que lo vimos la semana pasada, está en dos direcciones. Siempre que las cosas vienen en varias direcciones, esto es un problema. Realmente esto solo existe por una razón, que es para complicarle la vida al estudiante y para joderle la vida. Nada que venga en dos direcciones es bueno. Pero lo que pueden ustedes saber es que siempre que algo viene en dos direcciones, es porque tienen que tenerle cuidado y porque tienen que, algo van a tener que hacer con esas dos direcciones. Algún cuidado van a tener que poner. También tenemos entonces que la expresión para sacar el flujo eléctrico va a ser el campo eléctrico multiplicado por el área de la superficie en la que se está trabajando. Y en este caso lo que vamos a utilizar es, en vez de trabajar con cosenos, porque aquí nos da ángulos, es directamente multiplicarlo por la dirección del vector normal. Este vector normal es similar a un vector unitario. Cuando ustedes trabajan con vectores unitarios, es decir, j, k, e, i, ustedes saben que este vector tiene un valor de 1, por así decirlo. El vector normal funciona de la misma manera. Agarra para la dirección que tiene que agarrar en el eje y tiene un valor de 1. Lo que nos importa aquí entonces no es el valor, sino la dirección para la que va ese vector normal. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces empecemos con la superficie 1. La superficie 1, ok, es la de la izquierda. Entonces, primero saquemos el vector normal. El vector normal a la superficie 1 va a ir para... No se me apagó el lápiz. Va a ir para este lado. Es decir, va a ir en el eje Y negativo o menos J. Sabiendo que va en menos J, lo que nosotros podemos decir es, ok, bueno, la dirección del vector normal es menos J, vamos a sacar el flujo eléctrico. Entonces, este flujo eléctrico sería multiplicar el campo eléctrico que nos dan por el área, por ese vector normal, o la dirección del vector normal. Entonces, ¿por qué yo estoy poniendo que da 0? Porque al saber nosotros que va para la izquierda, que va en la dirección menos J, podemos notar algo. Las componentes que nos están dando del campo eléctrico, ninguna va para la dirección J. Es decir, lo podemos desechar completamente
porque el campo eléctrico no está afectando ese flujo porque no está moviéndose en la dirección a la que va el vector normal. Y por eso es importante. Entonces, para la superficie U, vemos de una vez que no, las direcciones no se alinean, no se cruzan, entonces de una vez va a cero. Porque el campo eléctrico sería, esto es el campo eléctrico, jiji. El campo eléctrico sería cero. Entonces, pues, de su multiplicación, todo lo demás va a ser cero. Ahora, en la superficie 2 no pasa lo mismo. La superficie 2 vemos que va para arriba. Sacamos cuál es el vector normal de esta superficie 2. Va a ser K. Va para arriba, perpendicular. Es decir, en el eje Z positivo. Ok. Entonces después llegamos, aplicamos que el flujo eléctrico en la superficie 2 va a ser multiplicar pues la misma expresión, el campo eléctrico por ese vector, por el área. Aquí el detalle es que esto ya no va a ser cero. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico que nos dan sí tiene una componente en Z. Entonces lo que tenemos que tomar nosotros en cuenta para este cálculo es esta componente en Z. La componente en X la podemos desechar porque igual que para la superficie 1 no nos importa. Pero sí tenemos que tomar en cuenta la componente en Z. Entonces tomamos esta componente en Z, que sería 3 newtons sobre coulombs por metro multiplicado por Z, y lo multiplicamos por el área. El área, como dicen que el lado es 0,3, esta área va a ser pues 0,3 al cuadrado, porque es un cubo, es un cuadrado de la superficie. Esta multiplicación del campo eléctrico por el área nos va a dar 0,27 newtons sobre coulombs por metro. Ahora, recuerden que la expresión del campo eléctrico nos mete una Z. ¿Qué es esa Z y por qué vale 0,3? En el enunciado del problema nos dicen que el origen de este cubo, que una esquina de este cubo está completamente en el origen, es decir, en cero. Y al estar nosotros trabajando en Z, estamos trabajando con la superficie 2, ¿verdad? Esto es la superficie 2. Voy a hacer un toque zoom para hacer mejor esto. Como nosotros estamos interesados en la superficie 2, a nosotros nos interesa cuál es esta distancia. ¿Por qué? Porque nosotros en la fórmula del campo eléctrico tenemos que meterle una Z. Pero para saber cuál es esa Z, básicamente es la distancia en el eje Z que hay desde el origen hasta la esquina de la superficie 2, que es donde estamos trabajando. Y esta distancia sería igual a L, es decir, sería uno de los lados. Por eso es que nosotros podemos cambiar esa Z por 0,3, que sería la medida de los lados, porque es la distancia en donde está esa superficie 2 ubicada en el plano Z. Hacemos esta multiplicación y nos da 0,081 newtons sobre coulombs por metros al cuadrado. Ok, ahora vamos con la superficie 3. Nuevamente, nosotros primero lo que hacemos es sacar el vector normal de la superficie, que para la superficie 3 vemos que va a ser un vector normal que va hacia la derecha, es decir, superficie J, es decir, el eje Y. Al igual que para la superficie 1, nosotros vemos que en el campo eléctrico no hay ninguna componente que vaya en el eje Y, que tenga dirección J. Entonces simplemente cancelamos, este campo eléctrico va a tender a 0 y pues podemos decir que el flujo eléctrico en esta superficie va a ser de 0. Ok, superficie 4. En la superficie 4 pasa algo curioso. La superficie 4 es la de abajo, va a ir en menos K. El vector normal va a ser menos K, igual que la superficie 2. Como estamos trabajando en Z, otra vez tenemos que usar la componente del campo eléctrico que corresponde a Z, que sería esta de acá. Es cierto que nosotros tenemos que usar esa componente. Entonces, similarmente a lo que hicimos para la superficie 2, nosotros vamos a coger esa componente en Z y la vamos a multiplicar por el área, que en este caso nos dio menos 0,27, ¿verdad? Entonces aquí otra vez nos da 0,27. Nada más, este menos viene porque estamos trabajando ahora en la dirección de menos K. Estamos trabajando para abajo. Pero si entonces estamos trabajando en Z, ¿por qué el valor sigue siendo 0? Bueno, eso es porque lo que nos dice la expresión del campo, otra vez, es que tenemos que multiplicarlo por Z, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la superficie 4? Está abajo, que está a una altura de 0.
está en el punto cero de, del eje Z. A diferencia de la superficie 2, que estaba arriba, por así decirlo, a una altura de lo mismo que mide un lado, la superficie 4 está en el puro cero del eje Z, porque recuerden que aquí es como si estuviéramos viendo tridimensionalmente la figura. Entonces, como esta superficie 4, como esta cara 4 está a una altura de 0 en el eje Z, pues ¿qué pasa con la multiplicación? Ese Z valdría 0. Entonces el campo, el flujo para la superficie 4 también terminaría siendo 0. Para la superficie 5 estamos trabajando con un vector normal en la dirección Y. ¿Cuál es la superficie 5? Es la superficie que está como apuntando hacia afuera. Esto probablemente no se entienda bien, pero es la superficie que está apuntando hacia afuera. Es decir, la que está apuntando hacia el eje X. Este vector normal entonces va a ir en dirección Y positivo. Como va en dirección Y, es decir, en dirección del eje Z, pues usamos la componente del campo eléctrico que va en esta dirección del eje Z. Entonces ponemos esa componente, que sería menos 5 newtons sobre coulomb por metro, multiplicado por X, multiplicado por el área. Que el área ya sabemos que va a ser 0.3 metros al cuadrado, pues el área no va a cambiar. Entonces, nuevamente, este menos 0,45 será la multiplicación de menos 5 por 0,3 al cuadrado. Y este 0,3 sería el valor de X. Tengo que cambiar este lápiz. Aquí nuevamente el X sí va a tener un valor porque al estar trabajando en la superficie 5, que es la cara de frente, y estar trabajando en el eje X, pasa lo mismo que hicimos para la superficie 2. La superficie 5 está a esta distancia del origen. ¿Y cuánto sería esta distancia? Sería esta distancia de L. Entonces, para este caso, sí nos interesa esa distancia, que sería 0,3, y lo multiplicamos por el menos 0,45. Esto nos daría menos 0,135 newtons sobre coulomb por metros al cuadrado. Para la superficie 6 va a pasar... No, esta hora se pegó. Para la superficie 6 va a pasar lo mismo que pasó para la superficie 4. Que el vector normal, va a ir en dirección de menos i. Todo bien con eso. Nosotros decimos, ok, va en dirección de menos i, entonces nos interesa la componente del campo que está en x. Y sí, correcto. Entonces en vez de menos 0,45 va a ser 0,45 positivo porque pues hay un menos más por la dirección. Lo multiplicamos por x y otra vez nos da 0. Nuevamente vuelvo a hacer énfasis en esto. ¿Por qué nos da 0? Porque la superficie 6, es decir, la superficie trasera, si nos enfocamos en x, si vemos esto en un plano 3D, otra vez esta superficie 6 está en el puro origen, es decir, en 0 en x. Entonces no hay que moverla, digamos, no hay que hacer ningún cálculo. Entonces este x lo podemos decir que es 0 y por eso el flujo en esta superficie nos va a dar 0. Después lo que tenemos que hacer, una vez sacado el flujo de cada superficie, es unirlos para tener el flujo total de la figura. Entonces vamos a sumar sobre el 2 y el 5 porque son los únicos que nos dieron un valor diferente de 0. Los sumamos y vamos a tener que el flujo total dentro de la figura es de menos 0,054 newtons sobre coulombs por metros al cuadrado. Ahora vamos a aplicar lo que aplicamos en el otro cubo, pero de manera inversa. ¿Por qué de manera inversa? Porque en el otro cubo lo que sacamos, ¿verdad? Fue primero cuál es el flujo interno y luego cuánto era en cada cara. Aquí empezamos por la cara, ahora sabemos cuánto es el flujo total y lo que nos interesa entonces es cuánto es la carga encerrada que está causando este flujo. Sabemos que lo que dice la ley de Gauss es que el flujo va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Eso lo podemos despejar, ¿verdad? Para obtener esto, que sería que la carga encerrada es igual a epsilon sub 0 por lo que nos dio ese flujo total de la figura. Hacemos esa multiplicación por el epsilon sub 0 y nos va a dar que la carga encerrada va a ser de menos 4,78 por 10 a la menos 13 coulombs. Y así sería como se resuelve este problema. Aquí sí voy a preguntar, digamos, sí queda claro por qué en algunos de los flujos es 0 y por qué en otros de los flujos es no. Sí queda claro cómo manejar tridimensionalmente el cubo, porque esto es básicamente la base
de cómo funciona flujo eléctrico. Todos los problemas de flujo eléctrico ustedes van a tener que trabajar con una figura, con un plano, con una cara de alguna figura y van a tener que hacer algo parecido. Digamos, en flujo eléctrico es muy importante que ustedes puedan visualizar en 3D dónde están las cosas y en para qué dirección van las cosas. Entonces, sí queda claro o me expliqué bien por qué es que en algunos casos es cero. Si hay alguna duda, la sacamos aquí de una vez. Ok, perfecto, maravilloso. Tomo silencio positivo y seguimos con el último problema. El último problema es nuevamente este cubo, ¿verdad? Y nos dicen que en este caso el cubo tiene lados de longitud L y está situado con una arista en el origen. Básicamente lo mismo de la vez pasada, en la misma posición. El campo eléctrico es uniforme y está dado por esta expresión. El campo eléctrico es igual a menos B en dirección I más C en dirección J menos D en dirección K, donde B, C y D son constantes positivas, es decir, cualquier número positivo, digamos. Y nos piden A, determinemos el flujo a través de cada una de las 6 caras del cubo, y B, calcula el flujo eléctrico a través de todo el cubo. Ok. Bueno, yo aquí literal hice copy-paste del mismo dibujo porque pues es la misma referencia, mismo dibujo, mismas superficies, misma ubicación de las caras. Y entonces tenemos aquí la expresión del campo eléctrico que nos dan, que es un campo eléctrico en 3 direcciones multiplicado por 3 constantes. Sabemos que el área implícitamente va a ser el lado, sea cual sea la distancia que es ese lado, elevado al cuadrado, y que cuando yo hablo de diferencial de área, estamos hablando perdón, de vector de área. Esto lo puse aquí básicamente para explicar solo la notación. Si yo les hablo a ustedes de vector de área, estoy hablando del área multiplicada por el vector normal. Nada más como para que no se confundan si ven los apuntes. Ok, vamos a aplicar entonces exactamente el mismo proceso que aplicamos para el cubo en el problema pasado. Superficie 1, vemos cuál es la cara de la superficie, vemos cuál es el vector normal, sabemos que va para menos j, y entonces planteamos otra vez la ecuación para saber cuál es el flujo eléctrico. El flujo eléctrico va a ser el vector del campo eléctrico por el vector de área, que como les dije, ese vector de área va a ser el vector natural multiplicado por el área. Entonces, lo que tenemos aquí es, esto es la expresión del campo eléctrico y esto es la expresión del vector de área, perdón, el vector natural multiplicado por el vector por el área, que sería A, y el vector sería menos J. ¿Qué pasa aquí? Que hacemos la misma relación que en el problema pasado. Sabemos que el flujo eléctrico está yendo en dirección J, bueno, en este caso menos J, pero está moviéndose en el eje Y, está moviéndose en J. Entonces, las otras direcciones, que no tienen absolutamente nada que ver con J, aquí estoy viendo, perdón, yo hago la J y la I extrañamente parecidas, pero ok, lo que nos interesa básicamente es cuáles son los componentes del campo eléctrico que están yendo en la dirección en la que va el flujo. Si el flujo está yendo en J, no nos interesa la B y no nos interesa la D, solo nos interesa la C. Este mismo proceso básicamente lo vamos a aplicar para todas las superficies. Para la superficie 2, como es el mismo cubo, sabemos que el vector normal va a ser en dirección K positiva. Vamos a plantear otra vez, flujo eléctrico es igual a ese campo eléctrico por el vector de área. Vamos a plantear que pues tenemos la expresión del campo eléctrico en 3 direcciones y tenemos el área multiplicada por ese vector de dirección, que esta va a ser en K. ¿Qué pasa si es en K? Significa que no nos interesa lo que pase en la dirección I y no nos interesa lo que pase en la dirección J. Solo nos interesa lo que pasa en la dirección K. Hago la aclaración, ¿verdad? Lado a la 2 viene de que el área es el lado a la 2, ¿verdad? Procedemos a hacer lo mismo para la superficie número 3. El vector natural va en dirección J. Entonces lo que hacemos es que solo nos interesa la dirección de este vector en J. Entonces no nos interesa esto, ni nos interesa esto, solo nos interesa la parte del campo eléctrico que va en J. La superficie 4, vemos que el vector natural va en menos K. Entonces nuevamente no nos interesa lo que no vaya en K.
Superficie 5, vemos que este vector va en y positiva, entonces no nos interesa lo que no vaya para ahí. Y superficie 6 va en y negativa, nuevamente no nos interesa lo que no vaya para ahí. Entonces aquí lo que estamos haciendo es sacar el flujo eléctrico de una manera implícita, porque no estamos trabajando con números, sino lo que estamos haciendo es que estamos cogiendo la dirección del vector normal de la superficie para ver hacia dónde va el flujo eléctrico y estamos viendo qué componente de ese campo eléctrico que nos dieron va en esa misma dirección del flujo. Y las demás las podemos descartar porque simplemente pues no nos importa. Sabiendo esto, entonces, se vuelve una cuestión de jugar con los signos. Para el inciso B, lo que nos preguntan es entonces, pues, cuál es el flujo eléctrico total que está corriendo por la figura. Sería sumar los que acabamos de sacar. Entonces, aquí, pues, así es como está hecho el problema. Va a terminar dando 0 porque se están cancelando, ¿verdad? C con C, DL con DL y BL con BL, positivo y negativo. Pero lo que estamos haciendo es solo sumar las componentes que estamos sacando. Ese tipo de problemas de flujo eléctrico siempre van a tener como esta estructura. Ustedes van a tener una figura, van a tener un espacio, van a tener una superficie en un plano y van a tener que jugar con ángulos de hacia dónde está yendo el campo eléctrico en relación del vector normal. Van a tener que ver en qué posición o qué tan largo está en un eje para saber cuánto vale un X, cuánto vale un Y. Generalmente los valores se sacan de ahí, de qué tan alejado esté del punto de origen, pero siempre van a tener esta estructura. Entonces por eso es que todos estos problemas tal vez se sienten como repetitivos y incluso yo siento que estoy diciendo un trabalenguas a este punto, porque todos van a tener esta misma estructura. Lo que quiero decir es que es extremadamente importante que ustedes le pongan atención, primero que todo, a la figura que ustedes vienen, que les dan, a los vectores normales y a cuáles son los ángulos que les están pidiendo y cuáles son ángulos que simplemente están ahí para darles información extra. Como en el caso del problema 4, que ustedes les dan este ángulo de 20 grados simplemente para que ustedes se guíen y puedan sacar el otro ángulo. Si ustedes no les dieran este ángulo de 20 grados, ustedes no tienen forma de decir exactamente cuál es el ángulo entre el vector normal y el campo eléctrico. Básicamente lo que tendrían que asumir es que el campo eléctrico estaría pegado al mismo nivel de la superficie, que si en un examen no se los dieran probablemente sería algo justificable de preguntar. Si les dicen que sí, pues el ángulo sería 90, si les dicen que no, pues básicamente pueden reclamar. Estos son los 6 problemillas que tenía para hoy. Como vieron, todos son de campo eléctrico y ley de Gauss y como las diferentes maneras que uno puede aplicarlo para sacar lo mismo. Todos los caminos llegan a Roma, dicen. Esto básicamente hicimos lo mismo para adelante y para atrás. Y sí, la otra semana ustedes vuelven con Jerry, entonces probablemente les va a preguntar sobre esto antes de seguir. Yo el fin de semana, como les dije, si los ejercicios que les mande van a ser también pura ley de Gauss para dejar esto bien pulido. Y la próxima semana, si no me equivoco, lo que vemos son capacitores. Por eso es que hay que dejar esto bien pulido porque capacitores ya pasa a ser otro tipo de problema completamente. Igual, si hay alguna duda, pues soy todo oídos ahorita por si tienen algo que preguntar y lo vemos aquí mismo. Y si no tienen dudas, pues yo les subo la grabación de esto y les mando el PDF y todo eso. Tomo, tomo los pulgares arriba como silencio positivo. Entonces lo podemos dejar acá. Igual ustedes saben, cualquier cosa me preguntan. Probablemente la próxima semana deberían dejarles la primera tarea grande. Más les recalco, si ustedes me preguntan de esa tarea, yo les aseguro que van a pegar una teja, porque es la forma más fácil de pasar este curso. Yo reviso esas tareas demasiado suave porque son con rúbrica. Jerry me obliga también a darles absolutamente todos los puntos que pueda perdonarles en esas tareas. Entonces, cuando les llegue esa tarea, de verdad, si no saben cómo hacer un ejercicio, literalmente dígame, mae, esto está bien, esto está vale, lo estamos haciendo así. Y muy probablemente yo les sople cómo resolverlo, porque las tareas sí es como lo más importante y lo que más tiene peso en este curso. Y es con lo que terminan pasando el curso al final, con el porcentaje de tareas.
Entonces, lo podemos dejar por aquí hoy. Muchas gracias por venirme a escuchar sonar como un viejo loco. Y estamos listos entonces. Muchas gracias. Gracias. Todo gusto. Chao, gracias. Un gusto, hasta Gracias. luego. Gracias.